Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. Seguimos en la saga de fuego, pero en el día de hoy no estoy solo, sino que estoy acompañado. Hola, yo soy Ani y juntos somos Permacultura Naturalia. Y hoy al fin se viene la estufa. Hoy se viene la estufa, te vamos a enseñar a construir una estufa de masa térmica, una estufa construida íntegramente en albañilería, una estufa súper eficiente, súper económica, súper sencilla. No vas a poder creer lo económica que sale. Hoy te traemos la estufa Chuncana. Y probablemente te estés preguntando, Diego, ¿qué es una estufa Chuncana? Bueno, la estufa Chuncana es una estufa de masa térmica que fue desarrollada por el gran Edgardo Gailou, un amigo y vecino de aquí, del Valle de Tras la Sierra, y que Edgardo la comparte de manera abierta y gratuita en su página de Facebook denominada Fogosa Calefacción. Te voy a dejar acá abajo toda la información de esa página. Y ha sido de alguna manera tomada por la gente y popularizada, y cada persona le agrega diferentes cosas como tachos, tambores, planchas, bancos de masa térmica, diferentes tipos de circulaciones. Entonces realmente es una estufa de código abierto que además es tremendamente económica y sencilla de hacer. Hoy te traigo esa estufa. Recordá que al final de este video te voy a estar dejando la frase clave, y si recibimos los comentarios voy a dejar por acá abajo un montón de tips constructivos para que a la hora de ejecutar esta estufa no te falte nada. Lo primero que vamos a hacer es la puerta con este chapón y con un montón de hierro que tengo por ahí. Te voy a dejar acá abajo en el comentario fijado las medidas, por supuesto, luego de que tengamos un montón de comentarios con la frase clave que te voy a dejar al final del video. Bueno, terminé de cortar todo lo que tiene que ver con la puerta. Ya está, la puerta, tanto lo que es el marco como la puerta en sí misma, sale de una misma pieza. Acá tengo el ensamble de lo que sería el marco en L, para que quede bien agarradito a la boca de los ladrillos. Corté estas planchuelas que las tomé a medida del ladrillo, que van soldadas ahí, y son los estribos que me van a permitir amarrar lo que es la puerta a la mampostería. Bueno, ya estoy en el lugar donde va emplazada la estufa. En este caso, en este rincón. Ahora vamos a ver bien el replanteo. Lo que te quiero comentar es que lo que vamos a usar son ladrillos cocidos comunes, ladrillos de albañilería cocidos comunes. La caja de fuego como la serpentina interna van a estar expuestas a mucha temperatura, y para evitar que se desgrane y se te vayan erosionando los ladrillos, es muy importante que sean cocidos y no ladrillos crudos de adobe. Te quiero contar algunas cosas que tienen que ver con el ladrillo y que tenés que tener en cuenta. Bueno, fíjate, lo fundamental es esto. Chequea de que el largo de tu ladrillo sea equivalente a 2 anchos más una junta. Eso es fundamental para el armado sencillo
de esta estufa y para el encastre perfecto de ladrillos. Bueno, voy a hacer el replanteo de la estufa, que va a tener 2 ladrillos de ancho por 3 ladrillos de largo. La estufa va a ir en este sentido y va a tener la puerta de carga de leña desde este lado. Este sería el frente de la estufa. Después va un remate superior con un medio tanque, que lo vamos a ver más adelante. Y por acá va a estar saliendo el tiraje, que va a ir a buscar la salida por el techo. Bueno, voy a solamente armar lo que sería la base para que veas cómo nos va a quedar la estufa. La voy a separar unos centímetros de la pared. Bien. Este va a ser el dibujo fundacional de la estufa. Voy a hacerle algunas hiladas como si fuesen de base y después iba a arrancar propiamente dicho el cuerpo de la estufa. De lo primero que te voy a hablar es del mortero de asiento, de los ladrillos que los voy a estar haciendo con esta arcilla que ya dejé en remojo hace unos días. Y voy a armar primero una barbotina en la mezcladora y luego le vamos a agregar arena fina, ¿sí? La proporción va a ser 2 partes de arena fina por 1 parte de esta arcilla. Bueno, ya tengo la barbotina lista. Lo único que hice fue toda la arcilla que tenía en remojo en este tacho, la puse ahí, le agregué agua hasta llegar a este estado cremoso y bien chirlo, que ahora lo voy a volver a bajar al tacho para después poder armar la mezcla. Fíjate el mortero cómo quedó. Es un mortero, parece muy de los convencionales, ¿sí? No se te tiene que quedar pegado en la cuchara y a la vez tiene que ser lo suficientemente pegajoso para que podamos asentar los ladrillos. Bueno, acabo de terminar la primera fila, la primera hilada de nuestra estufa chuncana, ya está la base. Fíjate que las juntas son de 1 centímetro, es importante que puedas mantener ese centímetro
en todos los sentidos. Y te voy a ir dejando por acá hilada tras hilada cada una de las configuraciones de armado de la hilada, ya que la estufa nuestra va a tener 18 hiladas de altura. Bueno, voy a arrancar con la segunda hilada, te voy a dejar por acá arriba la configuración y esta la vamos a repetir durante 3 hiladas. Lo único que cambia es la forma de trabar los ladrillos. Así que empiezo a mojar y a pegar ladrillos. Bueno, terminamos las 4 primeras hiladas de la estufa, la base completa más 3 hileras con el hueco interior. Este hueco lo voy a rellenar con nuestro aislante natural a base de viruta que ya hemos usado en otras oportunidades. Te dejo por acá arriba los videos referentes. Voy a llenar completo y esta mezcla lo que va a hacer es aislar la posibilidad de que la temperatura que se genera en la cámara de combustión descienda y llegue rápido al suelo, ¿sí? Así que voy a rellenar y avanzamos. Bueno, ahí estamos. Ahí terminé de completar bien lo que es el relleno de aislación. Fíjate que es una mezcla bien suelta y yo no la presiono, simplemente la estoy acomodando para que quede al nivel de lo que sería nuestra finalización de esta hilada. Perfecto, terminamos la quinta hilada de la estufa y ahora viene el momento de incrustar la puerta que hicimos anteriormente. Y van a ir 3 hiladas similares, te vuelvo a dejar acá el diagrama, así que son 3 hiladas idénticas que empiezan a sujetar ya lo que sería la puerta.
Bueno, ahí terminamos la tercera hilada de esta etapa. Ya van 8 hiladas en total. Ya tenemos hasta lo que es la altura superior de la puerta. Vamos a dejar ahí para que tire un poco el material, para que se endurezca un poco y sea mucho más cómodo trabajar. Bueno, ya estamos al día siguiente. Fíjate cómo ha tirado el material, ya ha endurecido bastante. Bueno, lo que voy a hacer ahora es hacerle un revoque a todo lo que sería el piso. Tengamos en cuenta que estas últimas 3 hiladas que hice corresponden a lo que es la caja de fuego en sí. Así que solamente voy a revocar el piso. Y por supuesto quiero que estas paredes, tanto esta como esta, que funcionan como la masa térmica de nuestra estufa, sí vayan recibiendo temperatura y la vayan pasando de a poquito hacia el ambiente. Voy a usar la fórmula que te dejo en este video. Puedes usar cualquiera de las dos fórmulas tranquilamente porque el espacio es pequeño, incluso para revocar con lo que sería el cemento refractario. Bueno, mientras espero que se vaya secando todo el revoque que hice en lo que es el piso de la estufa, Ani está avanzando con otra parte. Contanos, Ani, a ver. Bueno, ya estoy limpiando acá los ladrillos, ya estoy pasando la esponja para dejar todo bien liso y prolijo. Y entonces, si te encontrás con algún agujerito como me pasó a mí acá, mira, acá lo tapás, ahí, eso, ahí, esperás un ratito que tire y después volvés a esponjear. Pero mientras tanto seguís y vas dejando las terminaciones. ¿Y Ani, cómo quedó? Mirá, qué belleza. Ahí estoy limpiando, ahora estoy limpiando el frente de los ladrillos para que quede. ¿Ves? Muy lindo. Muy prolija. Bueno, llegó el momento de hacer el techo de lo que sería nuestra caja de fuego. Fíjate que en el diagrama, esta es la disposición de los ladrillos. Y lo que yo hice fue armar acá abajo. Primero puse una tabla al fondo, 3 ladrillos acostados, 3 ladrillos parados, otra tabla que va a ser la que va a sostener propiamente dicho los ladrillos. Y después esto, que son unas brillitas de madera que tienen 1 centímetro de espesor, que representan el espesor de la mezcla que voy a tener que poner de este lado para que el ladrillo vuele hacia el centro. Ten en cuenta este armado de soporte de puntal que me va a ayudar a armar lo que sería el techo de la caja de fuego. Bueno, como tengo la orejita esta del estribo de la puerta, lo que voy a hacer es hacerle acá un sacadito al ladrillo. Esta hilada va sin junta, así que necesito que los ladrillos queden bien unidos entre sí. Bien, acabo de terminar lo que sería esta hilada, que es el techo de la caja de fuego. Algunas consideraciones que te quiero contar. Lo primero es que esta línea no tiene junta. Fíjate que yo puse todos los ladrillos uno pegadito con el otro. Esto tiene como función que con el tiempo, si yo le hago una junta, esa junta se va a quemar, se va a desgranar, va a caer hacia adentro, los ladrillos van a quedar flojos y a la vez el fuego va a subir directamente entre los ladrillos al segundo nivel, que es lo que no quiero.
Entonces, esta línea va sin juntas. Por supuesto que al no hacerle junta, esto hace que yo después tenga un ladrillo especial que es el que recorté. Y la otra consideración es que como yo tengo que unir las testas, que serían las puntas de los ladrillos en el medio, y no tengo la junta, lo que va a pasar es que esa junta se va a dividir en dos, el espacio de esa junta se va a dividir en dos, y va a generar un diente de este lado y un diente de este lado. Antes de avanzar a la hilada que sigue, lo que voy a hacer es, con la misma mezcla que vengo asentando los ladrillos, le voy a agregar un poco de agua, la voy a hacer un poco más chirla, y voy a hacer a manera de lechada un cierre en estas vendijitas para que quede tapadito, ¿sí? Vamos a aplicarla ahí, como si fuese una lechada. Bueno, perfecto, acabo de terminar la hilada, fíjate que ya empecé a trabajar en lo que sería la salida de los gases de lo que es la masa de la estufa propiamente dicha. Por acá van a ir ascendiendo el fuego, los gases, el humo, va a subir, van a dar la vueltita por acá, van a volver a bajar y van a evacuarse por aquel lado. Lo que sigue es una hilada más, igual, con la misma forma, obviamente cambia la traba del ladrillo. Bien, acabo de terminar la segunda hilada, ya estamos listos para avanzar. Por ahora lo voy a dejar así un rato que tire, que endurezca un poquito el material y después ya me voy a poner con la hilada que sigue. Bien, ahora van a venir una serie de 8 hiladas iguales en su disposición, solo que va a ir cambiando de hilada a hilada, por supuesto la traba. Vamos a tener 4 de una manera y 4 de la otra. Bueno, ya llegaste a este punto, ahora lo que voy a hacer es cruzar 2 varillitas de hierro ahí para que me hagan de dintel, de soporte de lo que serían los 2 ladrillos que se van a encontrar acá. Arranca un ladrillo acá y termina más o menos en el centro, y arranca otro ladrillo acá y termina en el centro, ambas cabezas juntas. Ya puse los 2 ladrillos sostenidos por los 2 hierritos. Por supuesto, como no tengo junta acá, el ladrillo se desplaza un poco para adentro y se suman las 2 juntas, así que lo que voy a hacer es ponerle este ladrillito que corté ahí como suplemento para poder mantener un poco la estética. Bueno, último ladrillo de la última hilada de nuestra estufa chuncana.
Ahora voy a dejar acá, voy a dejar que esto tire, que seque bien. Y mañana voy a retomar ya con lo que sería el remate con el tambor metálico. Ya tengo acá el tacho que voy a usar para el remate, para lo que sería la cúpula superior de nuestra estufa chuncana. Lo voy a cortar al medio, después lo voy a presentar en la estufa y vamos a ver cómo lo terminamos de asentar. Bueno, ya corté el tacho, ahora le voy a agregar una hilada más que va a ser el asiento propiamente del tacho. Voy a poner la hilada, voy a presentar el tacho nuevamente, voy a marcar y le voy a hacer un calado a los ladrillos para que el tacho apoye de una mejor manera. Bueno, ya terminé de cortar el tacho, ahora lo que voy a hacer es mojar un poquito acá donde va la unión, digamos donde va a asentar el tacho, así tomamos esa junta con el mismo material con el que venimos trabajando. Bueno, ya le hice todo el sello al costado, le hice el sello también al frente, le puse 2 ladrillos medios cruzaditos y ahora vamos a empezar ya a hacer la limpieza de afuera, pero antes voy a estar sacando lo que es el puntal del techo de la caja de fuego. Bueno, ahí seguimos limpiando las juntas para seguir emprolijando un poco. Yo voy a pintar acá arriba el tacho. Alguna cosa que te quiero contar con respecto al tacho es que en realidad yo tenía este y usé este, vos podés usar cualquier otro tipo de tacho. Incluso podrías usar, por ejemplo, los termotanques viejos que ya están pinchados. El casco del termotanque va muy bien en este lugar. Yo hice una adaptación, por eso le hice ahí un poquito este dibujo con los ladrillos. Así que bueno, en este punto es donde vos tenés que ver cómo lo adaptás. La otra opción sería directamente ponerle una plancha y funciona también muy bien. Solo que al esto ser curvo, tiene mucha más superficie de contacto con el ambiente y la función de este tacho justamente es que hasta que la estufa toma temperatura, tarda un tiempo en pasar al ambiente y el tacho se va a calentar muy rápido y enseguida, en el momento de encender, vas a tener temperatura en el ambiente. O sea, es una estufa que arranca rápido y eso es una de las ventajas que tiene el poner un elemento metálico en esta zona que es donde va a recibir todo el fuego. Quiero que repasemos un poquito lo que es el funcionamiento de la estufa. Obviamente, por acá vos vas a cargar, ¿sí? El fuego se va a desarrollar en toda la caja de fuego, idealmente más bien en el fondo, que es donde ya está el hueco. El fuego, el calor, la temperatura, los gases van a subir, van a chocar con el tacho, lo van a calentar, van a pegar la curva y van a bajar de nuevo por el otro lado y van a salir por este hueco hacia lo que es el tiraje del techo. Bueno, ya estoy listo para hacer la prueba de tiraje. Fíjate que armé allá unos bollitos de papel solamente para que veamos cómo circula. Voy a encender y vamos a ver cómo funciona el tiraje. Fíjate cómo el humo busca ir ahí arriba. Cierro la puertita. Va a seguir tomando aire por aquí. Y fíjate el tiraje. Bueno,
Prueba de tiraje de la estufa Chuncana. Por si te parecieron poco los beneficios que estuvimos viendo hasta ahora con el tema de la estufa Chuncana, te dejo esta cuenta acá. Acabo de sacar los números. Menos de $30 gastamos para armar la estufa completa hasta acá. Así que un poroto más para la Chuncana. Bueno, acabamos de limpiar todas las juntas. Esto es la mampostería de la estufa Chuncana. Esto es la base de la estufa Chuncana. Si llegaste hasta acá, te voy a dejar la frase que es: con Chuncana sin frío. Si yo recibo más de 500 comentarios debajo de este video con la frase que te acabo de decir, voy a hacer un tutorial paso a paso de cómo hacer la instalación del tiraje, tanto interno como externo, más un montón de tips que tienen que ver con la Chuncana. Y por supuesto anda preparándote porque se viene otro video donde te enseño una receta para el revoque de estufas de masa térmica. Muchas gracias por habernos acompañado. Suscríbete, deja tus comentarios, compartí este material. Nos vemos en el próximo video.